Bueno, la discusión con respecto a la educación, en realidad hay que centrarla en el contexto de la crisis social general. No podemos esperar que la educación tenga una realidad diferente a la situación general en la que vive la población. En realidad la educación está reflejando la propia crisis de las relaciones sociales que existen en el momento actual, es decir, en las condiciones en que se encuentra el capitalismo actual. No solo en Uruguay, esta crisis en la educación es a nivel mundial y lo vemos en todas las propuestas de reformas que se realizan. Las propuestas de reformas tienen que ver siempre con una rebaja de contenidos y un pasaje de la educación a convertirse poco más que en guarderías o contenedores y no en aquella institución que se tiene que encargar de transmitir el conocimiento que la humanidad tiene para formar seres críticos y seres pensantes. Se dice eso en los discursos. Las propuestas que hay siempre son en el marco de responsabilizar por un lado a los docentes de que no enseñan bien y de que no, digo, como son los responsables de la situación de crisis, responsabilizar a los estudiantes que no tienen voluntad, que no tienen interés, que siempre responsabilizando, digamos, a los que están inmersos en esta situación que no se resuelve directamente desde la educación. Teniendo en cuenta incluso las condiciones presupuestales en las que se trabaja. Hoy el salario docente, nosotros participamos de una huelga y de una lucha el año pasado, planteando la reivindicación de una media canasta familiar para la unidad docente. Hoy los docentes trabajan el doble o el triple de las horas que deberían hacerlo, con lo cual no están brindando una educación de calidad. No hay recursos muchas veces en la educación pública en particular. Cuando se habla del presupuesto educativo se incluyen una serie de cosas que no son exactamente los requisitos básicos para funcionar la educación pública en condiciones, desde el punto de vista locativo, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de la cantidad de personal que se necesita y de las condiciones en las que ese personal va a trabajar. Entonces, estamos reflejando esa misma crisis social y esas crisis y recibiendo la población que está en peores condiciones sociales para hacer magia. Y no se puede hacer magia, porque nosotros no podemos, en esas horas que el alumno esté adentro, modificar sus condiciones de vida concreta cotidiana. No podemos resolverle el problema de que no tienen perspectivas de un desarrollo de vida independiente, de construirse una perspectiva de decir, bueno, voy a ser adulto, voy a tener mi familia, voy a tener mi casa, mi trabajo, porque esa perspectiva está a veces muy lejana para muchos jóvenes. Entonces, es muy difícil las preocupaciones que el joven puede tener cotidianas de su vida con lo que, bueno, nosotros le tenemos que aportar, que son conocimientos y que no podemos perder de vista eso. ¿No crecieron los salarios de los docentes? Es decir, ha habido una recuperación salarial, pero nosotros no llegamos ni siquiera al nivel del salario del año 89. Es decir, tuvimos una pérdida muy grande con la crisis del 2001-2002, se ha venido recuperando, pero nunca alcanzamos el nivel anterior, que ya era bajo, y ya se luchaba. La huelga de los maestros fue del año 89. Ya había un reclamo salarial de los salarios sumergidos. Viene esta crisis, una pérdida muy grande, se recupera, pero no se recupera a esos niveles. Y además se aumenta la exigencia y se empeoran las condiciones en que se está trabajando. Fernández, en la perspectiva de ingresar al Parlamento y tener una banca en la Cámara de Diputados, y también en la concepción ideológica de ustedes de ser de izquierda, anticapitalistas, ¿prevén impulsar medidas legislativas, proyectos que apunten a eso, a políticas anticapitalistas? Sí, en primer lugar, a garantizar un piso de condiciones de vida a la población. Media canasta familiar, porque como dice Andrea, es el reclamo de muchos sindicatos, que son 28.000 pesos aproximadamente. Como salario mínimo. Como salario mínimo, cosa que el problema es el siguiente, el Parlamento no puede aprobar eso, porque requiere por Constitución iniciativa del Poder Ejecutivo. Si el Ejecutivo no manda un proyecto de ley en ese sentido, el Parlamento no puede legislar. Tenemos una Constitución extremadamente reaccionaria y donde el Parlamento está subordinado al Poder Ejecutivo. Entonces, ese tema como eliminar impuestos a salario, que también requeriría iniciativa del Poder Ejecutivo, nos parece que colocaríamos igual proyectos de ese tipo para motorizar que el PIT-CNT coloque una movilización, obviamente todos los trabajadores, por esas reivindicaciones. También luchar para que no se aumente la edad de retiro de las jubilaciones, que hoy está en debate porque el Fondo Monetario dice que somos muy longevos los seres humanos. Entonces la crisis de la seguridad social aparentemente es porque somos cada vez más viejos, y el problema es que es al revés. El problema es que los jóvenes no tienen posibilidad de trabajar. Y si veamos lo que es la crisis de España,
donde la mitad de los jóvenes está sin empleo y le aumenta la edad de retiro a los veteranos. Los jóvenes van a seguir con menos empleo todavía. Entonces, es una lógica perversa que coloca el Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos colocar otra política económica que es de los trabajadores, y esto coloca, bueno, en primer lugar colocar las reivindicaciones, y en segundo lugar que paguen la crisis los que la provocan. Porque, por ejemplo, ahora Fripur está en concordato. ¿Alguien se piensa que Fernández es, según... Hay quienes dicen que es el hombre más rico del país, que no soy yo Fernández, nosotros Fernández, que tiene problemas él económicos? No, lo pagan el pato los trabajadores. Hay trabajadores enviados al seguro de paro ahora de tienda inglesa. No es por un problema de que esa gente de tienda inglesa esté fundida. Cualquier fenómeno de crisis lo termina pagando los trabajadores. Entonces tenemos que ir a revertir esa lógica. ¿Cree que hay una intencionalidad política en el caso de tienda inglesa que en este mes electoral mande trabajadores al seguro de paro? No, no me consta, digo, no puedo saberlo realmente. Lo que sí sé es que esa es la dinámica que está pasando. Grupanel en Tacuarembó, también una empresa internacional, se cierra porque tiene dificultades en el comercio internacional y lo pagan el pato los trabajadores. No, son multinacionales. No estamos hablando de que se fundió un kiosco y tuvo que echar al trabajador que trabaja allí. Andrea, usted o Rafael, ¿ustedes visualizan que hay en la sociedad uruguaya forma de hacer crecer un sentimiento anticapitalista, que es en definitiva lo que ustedes promueven? Y la pregunta es si hay ese sentimiento y si creen que se puede construir un país socialista. Sí, nosotros creemos que esto está pasando en el mundo, ¿no? Es decir, en Uruguay está empezando la crisis, pero veamos la película un poco más desarrollada está en España, por ejemplo, ¿no? Es decir, en otros lugares más todavía, pero España porque es cercano culturalmente. Veamos lo que es eso. Hace unos años la gente, supuestamente en España estaba muy tranquila, los jóvenes desinteresados de la política, no pasaba nada, todo el mundo decía, y hoy tenés millones de jóvenes en las calles con banderas que dicen no pagar la deuda, los bancos ya los pagamos, estatizar la banca porque los bancos ya los pagamos, y fuera la Troika, que es el Fondo Monetario, el Banco Central, ¿no? Europeo, y incluso fuera la monarquía, república, aparece en España como una demanda. Es decir, están apareciendo banderas políticas que las colocó de alguna manera la dinámica de la crisis capitalista. Y eso es un proceso que se está dando también en América Latina. En Argentina el Frente de Izquierda para nosotros es una experiencia muy valiosa porque es una izquierda anticapitalista, claramente, la que está allí, el Partido Obrero en particular, y está colocando, del mismo modo que Podemos emergió de un día para otro en España, bueno, aquí no fue un día para otro, fue un trabajo muy prolongado, pero en Salta, en el norte de Argentina, tuvieron un 30% en la capital, es decir, fueron el primer partido en las elecciones últimas, en la capital, en Mendoza, un 22%. Quiere decir que hay un proceso de cambios políticos que obviamente tiene que ser de alguna manera la expresión de un proceso anterior. Nosotros no estamos esperando que va a pasar eso con el PT de Uruguay en octubre, pero intentamos lograr que aquellos trabajadores que incluso saben que no va a haber una elección presidencial en octubre, porque va a haber balotaje en noviembre, bueno, que nos den la oportunidad, al Partido de Trabajadores nos ayuden a llegar al Parlamento para colocar todas estas demandas y en función de eso después, bueno, ellos decidirán que votar en noviembre. Nosotros, anuncio, no vamos a votar a ninguna de las dos candidaturas que se colocan, que van las dos a colocar un ajuste contra los trabajadores. Seguramente distintos ajustes, distintas maneras, pero nosotros tenemos que preparar la respuesta a los trabajadores y por eso nos parece que no podemos darle un aval político a ninguno de los dos. Pero sí colocar una movilización popular vinculada a la acción parlamentaria, que el Parlamento sea realmente caja de resonancia de la lucha popular. Nosotros planteamos que es necesario retomar y debe existir un sector que retome la agenda de los trabajadores, que no es la agenda que están defendiendo los candidatos actuales, ¿no? Acá no se habla de no pagar la deuda externa, no se habla del aumento de salarios, digo, se traslada la discusión a otras cuestiones cuando para nosotros lo fundamental es que los trabajadores discutan y elaboren propuestas de cómo salir de la situación, discutir esa agenda. Sabemos que hoy tal vez no sea el mejor escenario, pero ese planteo tiene que estar presente porque se agotan las alternativas y nosotros entendemos que el camino es la lucha contra el capitalismo, porque es la manera de encauzar todas las reivindicaciones que tenemos pendientes. Rafael, ¿hay algún modelo que ustedes, bueno, la teleaudiencia le digan, bueno, miren esta experiencia, miren estos ejemplos? No, el modelo es el de la movilización popular que está generando en el mundo como respuesta a una crisis que está demostrando que es un régimen inviable el régimen capitalista. ¿Por qué? Porque es un régimen que está en crisis por exceso de riqueza. Es decir, si la mitad de los jóvenes en España no tienen empleo, es porque no les pueden ocupar y vender la producción que generarían en términos de un mercado capitalista que se ha achicado. Entonces, no es por una catástrofe natural,
tenemos que modificar las relaciones sociales en ese sentido. Y, por ejemplo, que la tierra del Uruguay no esté en manos de 8.000 empresas, sino que sean de la sociedad. Obviamente no estamos planteando expropiar a los pequeños productores ni nada que se le parezca. Al revés, pueden tener más ayuda con otros cambios, pero no podemos hacer que se la lleven toda, para decirlo popularmente, a paladas los ojeros, los plantadores de eucaliptus, ¿no? Las multinacionales que están radicadas en el país, y los trabajadores no vivan en condiciones de miseria en un país muy rico. No tiene sentido. Entonces, esto es lo que queremos cambiar. Modelos para nosotros no hay, porque en realidad hay experiencias muy ricas, ¿no? Es decir, nosotros reivindicamos mucho lo que fue el proceso de la Revolución Rusa y otras, pero bueno, también muchas de esas revoluciones degeneraron en un proceso donde una casta se apoderó del poder político y se apropió se dio privilegios, y por lo tanto somos parte de una corriente que criticó mucho eso y que sufrió mucho por enfrentar eso. Entonces, entre ellos León Trotsky, que fue asesinado por un agente de Stalin, ¿no? Es decir, nosotros no reivindicamos ese tipo de procesos, más allá de que las experiencias históricas no hay que tirarlas a la basura. Hay que aprender de ellas y buscar superarlas. Gracias a ambos por haber venido esta mañana.